pérdida de cabello, hipotiroidismo. No es así tanto. O sea, si tú, pérdida de cabello, tienes que buscar un contexto para hacer más tiene hipotiroidismo, ¿no? Por ejemplo, yo le buscaría si tiene intolerancia al frío. Porque hay dos conceptos que están más llevados en nuestra práctica, que la gente cree como uno, ¿no? Se me cae el cabello o me subo de peso, sufro la tiroides. No tanto así. O sea, si tú te puedes buscar bajo eso, analizar solamente por esos dos síntomas, la mayoría va a salir normal. Algunos pueden salir con frío, pero normalmente no. La sintomatología del hipotiroidismo va más allá. La piel seca, ¿no? La intolerancia al frío, como les decía, la constipación, y con estos síntomas probablemente sí le hagas al paciente una prueba de hormonas tiroideas, porque recuerden que para hacer el diagnóstico de hipotiroidismo, así como de otras enfermedades endocrinológicas, si tú lo puedes sospechar desde el punto de vista clínico, pero la única forma de demostrarlo es haciendo pruebas de laboratorio. Tú no puedes jamás hacer diagnóstico de hipotiroidismo, como tiene piel seca, se le cae el cabello y tiene intolerancia al frío, que en realidad tiene tratamiento de ninguna manera. Se tiene que demostrar con un perfil tiroideo. Más que se piden dos tipos de análisis: la hormona estimulante de la tiroides y la tiroxina libre. La tiroxina libre tipo 4. La T3 es la más importante que actúa para la hormona tiroidea más importante que sirve como el elemento que provoca los efectos de la hormona tiroidea, pero para hacer diagnóstico no pide T3. Y la otra, la alopecia, que es frecuente, pero eso no es patológico, eso ya no es patológico, bueno, eso es algo hereditario, tiene que ver con el sexo, ¿no? La alopecia androgénica, aunque puede haber alopecia que tienen mujeres, lo más común es en varones, ¿no? Empiezan a tener pérdida de cabello, y el patrón masculino típico es sobre el vértex, el exceso bitemporal, es decir, le llaman PSP nivel, y eso es una pérdida que conlleva problemas de percepción, de cómo se percibe la persona, y más que todo por una cuestión, digamos, estética, emocional, el paciente llega a tomar tratamiento. Hay una clasificación de Hamilton para la alopecia andrógena, que ustedes ven ahí, cómo va aumentando mientras más clasificación va saliendo más allá. Ya les decía que ya hay tratamiento actualmente, ¿no? Las enfermedades sistémicas, que es lo que nosotros tenemos que determinar, aquí es lo que tenemos que hacer, son las que ustedes tienen que considerar, por ejemplo, dentro de las enfermedades sistémicas, las enfermedades endocrinológicas, como las disfunciones tiroideas, el hipotiroidismo y el hipoparatiroidismo, pueden usar una alopecia difusa. También pueden notarse en el lupus, como parte de una alopecia difusa no cicatrizada. Entonces, pero no pueden decir, pérdida de cabello, lupus, no, tiene que tener otro contexto, ¿no? Úlceras orales, eritema malar, lesiones discoides, artritis, probablemente síntomas de compromiso renal, edemas y miembros inferiores. O sea, estoy todo el conjunto ¿no? Para hacer el diagnóstico de eso. O sea, tú empiezas viendo una cosa y tienes que buscarle qué más tiene y hasta dónde lleva el paciente. Ahí tienen una imagen de un paciente con hipotiroidismo, ¿no? Hay pérdida de cejas, pérdida de vello facial, pérdida de vello, es muy frecuente y hay que estar examinando. El hirsutismo es un patrón masculino de crecimiento de pelo en la mujer, desencadenado por la producción excesiva de andrógenos. El hirsutismo es una condición médica común en la mayoría de las mujeres que lo padecen, se debe al síndrome de ovario poliquístico, o bien puede ser de origen no determinado. Por lo común, las frecuentes consultas por hirsutismo corresponden solo a manifestaciones leves que únicamente afectan la estética en mujeres jóvenes. Entonces, el exceso de andrógenos en la mujer conduce, además de hirsutismo, y en eso tienen que buscar, si un paciente consulta por hirsutismo, para valorar si el hirsutismo es por una producción excesiva de andrógenos, tienen que buscar si el paciente tiene, además, amenorrea, la paciente tiene disminuciones también en las mamas, tiene una pérdida de los contornos femeninos, y
tiene signos de agrandamiento de clítoris, hirsutismo, que ya lo dijimos, la voz, cambio de la voz más grave, la voz un poco más diferente de lo que hacía para la voz varonil, pérdida del cabello temporal, lo que les decía de lo que es la alopecia masculina, el acné, la seborrea, el aumento de la masa muscular. Entonces, si tienen todo este conjunto, el paciente está haciendo probablemente un cuadro de exceso de hormonas andrógenas y tendrías que buscar y mandarlo al endocrinólogo para tener actividades. Puede tener un tumor, secretor, puede tener una alteración en la hipófisis, cualquier cosa que esté causando. Recordar también que a veces, por ejemplo, el exceso de prolactina, si bien es cierto, no se asocia con el hirsutismo, el exceso de prolactina también disminuye las características femeninas en el hombre. Le quita la libido, aparte de la galactorrea, obviamente, quita la libido, también se pierde los contornos normales femeninos, se pierde algunas alteraciones, y hay amenorrea también, por ejemplo, por aumento de la prolactina, que se asocia muchas veces a un adenoma secretor de prolactina. El otro tema, como ven, estoy pasando temas rápidamente porque así nos han enumerado que hablamos de todo, es la modificación del peso corporal. En el caso de que tenga un paciente con pérdida de peso, tienen ustedes que igual la velocidad de pérdida. Eso, por ejemplo, cuando están los alumnos haciendo la historia clínica, suelen omitir a veces la pérdida de peso, que es importante para el diagnóstico, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, tenía un paciente con un síndrome ictérico, porque era ictericia el paciente, y les decía, si tienes un paciente con un cuadro agudo de ictericia, con dolor y con dolor intenso, ¿no? Seguramente es una coledocolitiasis, y si es cólico el paciente sobre todo. Si tienes un paciente mayor con una ictericia aguda, o sea, sin dolor, y encima con pérdida de peso, seguramente es un colangiocarcinoma. Entonces tienen ustedes que preguntar en sintomatología, tanto respiratoria, sintomatología digestiva, sintomatología de diferente tipo, preguntar sobre si hay o no pérdida de peso, cuánto pérdida de peso. A veces el paciente no sabe, pérdida de peso no sabe. La gente no salta empezando, hay mucha gente que no salta empezando y no sabe. Se puede usted guiar por la talla de la ropa, cuántas tallas de ropa bajar, ¿no? Es una forma más. Porque hay pacientes que dicen, van a repetir, he perdido peso. Y muchas veces no pierden peso, ellos perciben que pierden peso. Entonces, una manera también de determinar, tienes una foto anterior igualita, entonces no pierden peso, porque si no saben, porque si tú eres un paciente como la foto, se hace evidente, o sea, claramente no es peso, ¿no? Hay pacientes que no van así, ¿no? Y si pierden peso, tú no sabes, pues hay que averiguar muchos datos, o sea, no suman, no, por ejemplo, pérdida de peso, no me interesa, o sea, no me sirve, o sea, si pierdes veo kilos de repente, no me interesa, ¿no? ¿Cuántos kilos ha perdido de peso? ¿Cómo ha sido la pérdida de peso? ¿Cuánto tiempo ha perdido de peso? ¿No? Los hábitos alimentarios. Ahí entra, por ejemplo, mucho lo que ustedes les gusta escribir en esta técnica, ¿no? No su alimentación, todas esas cosas que a veces para mí no le doy mucha importancia, pero sí, un pérdida de peso sí tendría que ver. Si tiene antecedentes de abandono social, ¿no? Tiene antecedentes de alcoholismo, drogadicción, entonces, pero ya le voy diciendo una pérdida de peso importante asociada mucho a lo que es con cáncer. Y esos pacientes, por ejemplo, con tos y pérdida de peso, puede tener un cáncer de pulmón, seguramente. Un paciente va con estreñimiento y pérdida de peso, tendrá cáncer probablemente. Cada vez que la pérdida de peso va acompañado a base a la sospecha de una anemia. Y esto creo que de ver si no se va a confundir que el paciente esté muy con una, o sea, para empezarlo deberían quitarlo, ¿no? A veces va con un celular, su tablet, va cargado con su llave, con todo esto, eso tiene que ser tomado de forma adecuada. También tiene que evaluar el panículo adiposo, la masa muscular, y descartar que no esté, por ejemplo, puede ser un paciente que tenga un peso normal, entre comillas, para la talla, pero el paciente tiene ascitis o tiene edema, entonces no hay que considerar. No hay una manera de destacar, no hay una manera de decir, como tiene ascitis le va a quitar, no, pero te orienta a saber que probablemente el paciente tiene una neoplasia, de repente una carcinomatosis, y tiene ascitis, y el peso que tiene no corresponde para eso, claramente es una baja de peso. Entonces, si sigue siendo no
puedes decir, como tienes te va a quitar 3, 4 kilos, pero te sirve para determinar que verdaderamente está perdiendo peso el paciente y el peso que estás tomando se corresponde al agua que ha retenido por la enfermedad abdominal. El aumento de peso también es otro problema, ¿no? Que se ve con frecuencia. Hay muchos pacientes que van por aumento de peso. Y van diciendo generalmente, yo no sé por qué aumento de peso, porque yo no cuido mucho lo que es cierto, ¿no? O sea, nadie aumenta de peso porque respira o porque toma agua, ¿no? Tiene que comer, ¿no? Tiene que ver, para que el síntoma de peso tiene que haber un desbalance entre la ingesta de calorías y la actividad que realiza. Entonces, si el paciente ingiere 5.000 calorías y está sentado todo el día, va a aumentar de peso. No hay manera de hacerlo que sea de otro planeta, no hay otra cosa. Tiene que ser un paciente que esté comiendo mal o que sea sedentario o ambas cosas. Aquí también hay que ver si el aumento de peso no se debe a problemas de cirrosis o falla cardíaca o enfermedades, sino que todo siempre hay que estar tratando de eso. Y hay que averiguar también, como la pandemia es igual, no sé si está indicando la alimentación, no es alimentación, qué actividad desarrolla, si es sedentario, etcétera, ¿no? Factores que ustedes les gusta hacer mucho en la parte de la historia. Y en el examen físico hay que ver si la distribución es una distribución androide, ¿no? una distribución de tipo Cushing, ¿no? Un patrón de velocidad que te puede orientar hacia dónde viene. Por ejemplo, un Cushing, que es algo que vamos a ver, es un paciente que tiene obesidad central, que tiene estrías nacaradas o rocovinosas, ¿no? Que tiene una jiba, que tiene una carita redonda, una llena, y entonces en ese paciente ustedes tienen que clínicamente sospechan de Cushing, tienen que demostrar que tiene hipercortisolismo. Y ahí viene el asunto, ¿no? Por ejemplo, la pasada con una alumna que decía que ya habían hecho cortisol, para el cortisol no demuestra hipercortisolismo. Tú no puedes decir, porque pareciera, ¿no es cierto? Si tiene cortisol bajo, es hipocortisolismo, y si tiene cortisol elevado, es hipercortisolismo. El cortisol no te sirve para que tiene aumento, porque tiene que ir por se pide, por ejemplo, el cortisol urinario, el cortisol salival o el cortisol, la prueba de supresión con dexametasona. Ahí tienen ustedes el índice masa corporal que lo conocen, que debería estar registrado en la clínica. Y ahí tienen ustedes alguna imagen de un paciente con cuadro de síndrome de Cushing, que les acabo de mencionar. Y además, hay que medir el perímetro abdominal de los pacientes. Según la guía de epidemia del 2016 de la Unión Europea, debe haber salido atrás, no he revisado la verdad, pero no debe cambiar mucho. Dice que para los americanos, ¿no? Debemos usar la misma cintura que para los que utilizan los asiáticos, ¿no? Que son 90 y 80, ¿no? 90 para varón y 80. ¿Cuál es la obesidad central para nosotros? Hay que utilizar 90 para varones y 80 para mujeres. Más de eso, más de 90, obesidad central para varones, más de 80, obesidad central para mujeres. El volumen urinario es lo típico, ¿no? ¿Cuál es el volumen normal? 1500 a 1600, oliguria menos de 500. Yo, sin embargo, quiero que registren este dato, ¿no? Para hablar de poliuria, se dice que es más de 3 litros en 24 horas o 40 a 50 mililitros por kilo en 24 horas. Este es un dato más real en relación a poliuria. Porque si ustedes se basan en lo que es el libro, de 1500 a 1600, si ustedes van en medicina tenemos un cuaderno de diuresis, 2000, 2500, todos van a tener poliuria, salvo que esté mal de riñón, obviamente, ¿no? Entonces, pero poliuria no se puede medir, tiene que definirse más de 3000 para y si hay un paciente con poliuria, ¿qué podría hacer? Si hay un paciente con poliuria, ¿qué puede pensar? Nomás que bueno, diabetes. Y puede ser la diabetes, digamos, diabetes mellitus, o puede ser también diabetes insípida, que no tiene nada que ver, lo único que comparten es el nombre. En la diabetes insípida, falta de vasopresina, y en la diabetes mellitus, el problema de la glucosa. No tienen nada que ver, son sintomatología diferente, son patologías diferentes, pero lo único que comparten es el nombre. A veces común dicen, ¿cuántas diabetes hay? Éramos la diabetes insípida, no. Cuando me refiero a la diabetes mellitus, la restricción de diabetes mellitus tiene que ser diabetes tipo 2, tipo 1, gestacional y otro tipo de diabetes. Y no entra la diabetes insípida, es otra cosa.
de oliguria, cuando hay de oliguria necesitan este dato, 0.5 mililitros por kilo por hora o 6 horas. Esta es la forma correcta de determinar los mililitros. Porque las guías de la CADIGO, la definición de falla renal aguda se refiere a eso justamente, a una diuresis, entre otros, porque no solamente es usar la diuresis como diagnóstico, sino la creatinina también, pero tienen que determinar, si ustedes quieren saber por su diuresis nada más, es menos de 0.5 mililitros por kilo por hora por 6 horas. Les puedo preguntar otra vez. La otra cosa que me han dicho que les habla es la menorrea, ¿no? Que es la falta de menstruación durante 6 meses consecutivos en mujeres que han tenido menstruaciones previamente o la ausencia de menarca a los 16 años. En el primer ejemplo se considera menorrea secundaria y en la de la joven sin menarca a menorrea primaria, independientemente de la presencia o ausencia de caracteres sexuales secundarios. Se considera que la menorrea es fisiológica en la niña prepuber, en el embarazo, en la lactancia y en la posmenopausia. En el caso de menorrea primaria y secundaria se admite que existe disfunción del eje hipotálamo hipófiso ovárico, ¿no? Ya saben que el control ustedes ya hasta este punto se dan cuenta que el hipófisis controla la hormona tiroidea mediante la TSH, controla a la glándula suprarrenal mediante la adenocorticotrofina y controla a las gónadas mediante la hormona luteinizante y la hormona corticoestimulante. Entonces, cuando el eje disfunciona, puede aparecer un paciente con amenorrea de tipo secundario. Las alteraciones de la función ovárica provocan la amenorrea de tipo primario, entre las consecuencias de las disgenesis gonadales, el síndrome de Turner, las alteraciones cromosómicas, todas ellas de carácter genético con bajos niveles de estrógenos y elevados valores de gonadotropina. Lo que se llama hipogonadismo hipergonadotrófico. Es lo mismo que sucede en todo tipo. O sea, recuerden que el feedback que ocurre, o sea, por ejemplo, el ejemplo de la tiroides. La hormona estimulante de la tiroides se secreta en la hipófisis para estimular a la tiroides. Cuando se secreta la hormona tiroidea bloquea la secreción de TSH, el feedback. Cuando no tienes TSH, cuando no tienes hormona tiroidea, la TSH aumenta más. Entonces, ¿cómo es el patrón de un hipotiroidismo? TSH aumentado y T4 bajo. Lo mismo ocurre para el sexo renal y lo mismo ocurre para hormonas tiroides. Aumentan las hormonas, la TSH, el LHH y las estrógenos A. También existen fármacos como la alopecia que hablábamos, que provoca alteraciones de la menstruación. Ginecomastia, se entiende ginecomastia el aumento del tamaño de una o de ambas glándulas mamarias en el varón, aumento del tejido glandular y del estroma mamario. En casos avanzados, la menstruación puede simular a una mama femenina adolescente. He visto esto muy frecuente, van a la consulta los jóvenes adolescentes con crecimiento de la mama, ¿no? Y es un problema, no solamente es un problema estético, sino que los pacientes que tienen tejido mamario también pueden tener una neoplasia cáncer de mama. Entonces, si es mucho el problema, como ustedes ven en la imagen, estos pacientes son básicamente para tratamiento quirúrgico, ¿no? Y ahí tienen que ir al ginecólogo. Es algo raro, ¿no? El ginecólogo tú ves que tiene mujeres, ¿no? Pero puede tener para varones que tienen ginecomastia, porque no lo opera de cirujano, de antibias. Ocurre esto cuando la relación testosterona-estradiol se altera como consecuencia de un descenso de la producción de andrógeno o por la síntesis aumentada del estrógeno o por ambas. Entonces tiene que haber un aumento de estradiol, una disminución de testosterona o ambas cosas para producir clínicamente la ginecomastia. Entonces, acá tienen ustedes, ¿no? Aumento de la producción de estrógenos, incremento de la aromatización de precursores de estrogénicos, eficiencia de la formación de testosterona, resistencia a la reacción. O sea, hay varios mecanismos. No tienen que estar, por ejemplo, los andrógenos disminuidos, sino que puede haber una resistencia. Puede tener la testosterona normal, pero puede tener un aumento de los estrógenos. O sea, puede haber una o varias combinaciones de todas estas cosas que estamos viendo para la predicción de la ginecomastia, y entre ellos también la elevación de la prolactina. Pero la prolactina usualmente produce ginecomastia y secreción también puede provocar, la correa se llama eso. Y aquí tienen ustedes los medicamentos que pueden inducir también ginecomastia, que hay un montón, es muy
parecido a los medicamentos que les presentaba para la depresión. Hay un montón de medicamentos, y algunos muy comunes. Por ejemplo, hay el metronidazol, el ketoconazol, la simetina que ya no se utiliza ya. No, hay varios medicamentos. Entonces, cuando ustedes hagan un historial clínico de un paciente con criptomastia, tienen que ver qué medicamentos ha recibido últimamente o si está recibiendo actualmente, ¿no? Para relacionarse con eso. Y obviamente, que si ustedes están viendo este cuadro anterior, al paciente con un plan de trabajo sería medirle los niveles de estrógeno, los niveles de testosterona, los niveles de prolactina, ¿no? Eso es el plan de trabajo que se dice. La galactorrea es la eliminación mamaria de secreciones lactescentes de una mujer no lactante o después de 6 meses postparto en una mujer que no amamanta. Puede ser espontánea o provocada, unilateral, transitoria o persistente. La hiperprolactinemia es la causa más frecuente de galactorrea. También se asocia a la elevación de prolactina, se asocia a oligomenorrea, infertilidad, y puede hallarse en 30% de las mujeres que consultan por amenorrea secundaria. Entonces, hemos visto amenorrea asociada a prolactina, galactorrea asociada a prolactina, ginecomastia asociada a prolactina. La prolactina está relacionada a muchas patologías endocrinológicas. Cuando el varón cursa con hiperprolactinemia, los principales motivos de consulta son consecuencia del hipogonadismo hipogonadotrófico, disminución de la libido, impotencia sexual, esterilidad por oligospermia, y son frecuentes la galactorrea y la ginecomastia. Entonces, lo mismo, estamos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Entonces, recordar esto, ¿no? Como la prolactina es una hormona que puede dar tantas cosas, ¿no? Puede asociarse a alteraciones sexuales, a la libido, a impotencia sexual, a la esterilidad, todo eso. Entonces, cuando el paciente va por estudios de densidad, tengo que ir prolactina. Si va por galactorrea, tengo prolactina. Si va por ginecomastia, tengo prolactina. Si va por mujeres con amenorrea, prolactina. A todos vas a tener prolactina. No olvides de prolactina. Y aquí las principales etiologías de la elevación de prolactina. Entonces, fisiológicas, hay la prolactina, como recuerdan, que se secreta en la glándula hipófisis, como ya les dije, un adenoma hipoficiario secretor de prolactina es muy frecuente, y también existen fármacos, ¿no? Que elevan la prolactina, que están ahí también fármacos. Y creo que ahí el cuadro no lo leo, ustedes van a tener ahí, lo pueden revisar, no nada. A ver, para terminar, es un pacientito que va a la consulta en 2022, hace en el tiempo de la pandemia todavía, porque estaba la pandemia en curso, y va por emergencia al hospital de Yaguara. Esa es la historia clínica que tenemos en el seguro, ¿no? Algunos de ustedes que han ido a buscar el seguro ya saben ya. Entonces, la parte de arriba va el nombre del paciente, lo que le he borrado, la edad del paciente tiene 74 años, y a la parte de cada fecha, y en la parte de arriba donde escribe el médico. Y lo que escribe el médico es un reloj, y los que escriben a veces son los que más ustedes le dicen, no, tienen que hacer una historia clínica, por ejemplo, de cómo escriben ustedes. Entonces, a veces no hay que ser hipócrita, ¿no? Yo jamás voy a decir, yo escribo más, ¿no? Tampoco, porque tienes un tiempo limitado para el paciente. Claro que ustedes están en aprendizaje, tienen que tener un trabajo detallado, ¿no? Pero tampoco podemos a veces exigir cosas que nosotros no hacemos. Dice, no alergias, no antecedentes, estado basal por sí solo. 3 días, paciente no puede defecar, hipopersistente, malestar, decaimiento. Síntomas generales. Pero no sé por qué, eso no entiendo por qué le pone de frente hiponatremia. Parece que el paciente, tengo entendido, creo que el paciente se hizo ver en un laboratorio de una clínica particular, y hicieron análisis y le trajeron un sodio al médico, porque ni modo que estos síntomas no son, o sea, de hiponatremia. O sea, yo cuando veo estos síntomas no digo, tienes hiponatremia, de ninguna manera. Si me dices cefalea, hiponatremia. Obnubilación, hiponatremia. Hasta convulsiones puedo decir hiponatremia. Pero malestar, dificultad para defecar, no puedo decir que sí hiponatremia por eso. Pero parece que ahí le trae, por eso dice que le pone hiponatremia como tema. Y por el seguimiento le pide radiografía de abdomen y escribe acá sodio 106. Por eso digo que parece que trae un sodio. No trae un sodio particular. Y le administra cloruro de sodio 1 y 2 y le da cápsulas. Eso, chicos, está mal. O sea, este médico que le está no tiene idea de cómo manejar el contenido.
Tú puedes manejar, si tienes una solución, si tienes un paciente con hiponatremia, tienes que darle una solución hipertónica. Usualmente, cloruro de sodio al 3%. ¿Y qué le está dando? Suero físico. ¿Cómo tiene suero? A 0.9. No aumenta nada el sodio, ¿no? Es absurdo. ¿Y cómo un paciente con 100, lo normal del sodio cuánto es? 135 o 145. Tiene 108. ¿Y cómo le hace el cápsula de cloruro de sodio? La cápsula de cloruro de sodio tiene 8 miliequivalentes. El cloruro de sodio al 3% tiene 500 pesos. ¿Cómo vas a comparar 500 miliequivalentes con 8 miliequivalentes? Imposible. O sea, no tiene idea. Si el paciente se complica, fácilmente el médico ¿dónde ha sacado? Se ha inventado. Lo que pasa es que no sabe y ha hecho cualquier cosa, ¿no? Porque en ninguna parte del mundo, porque hay que decir, no, pero capaz que mucha literatura, no, en ninguna parte del mundo dice eso. Simplemente es desconocimiento. Bueno, nosotros que los invitamos, ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿No? Lo pasan a observación, con mal manejo de la hiponatremia, le hacen un control de sodio, obviamente el sodio baja más todavía, ¿no? Llega a 108 y baja a 106 porque lo manejan mal, ¿no? Le hacen unos controles que no ayudan mucho. Acá lo pasan a la observación y acá dicen del cloruro de sodio al 3%, 150 en 2 horas pasar esta. Esto está mejor. Esto que ven ahí se llama un bolo de cloruro de sodio. En pacientes con hiponatremia con síntomas severos, a ver, ¿qué pasaría si tienes un paciente con hiponatremia y no lo tratas adecuadamente? Como han hecho, como hizo el médico. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué hace el paciente? Se muere. ¿Por qué se muere? ¿Cómo se muere? ¿Qué hace? Enclavamiento. Cuando hay sodio bajo, el cerebro se hincha. Hay edema cerebral, hipertensión cerebral y se enclava el paciente. Entonces, ¿cómo se ha visto que se puede actuar a un paciente que tiene hiponatremia severa, frutos severos? Que tienes que actuar rápidamente. ¿Y cómo es rápidamente? Un bolo de cloruro de sodio al 3%. Por eso digo que acá ya hay un poco más, ya sale un poco tal, le da cloruro de sodio, un bolo, y en teoría un bolo no sirve, tiene que ser 2 bolos de 150. Hay una escuela europea y una escuela americana. La escuela americana ahí le pasan 3 bolos de 100, y creo que ahí dice 2 bolos de 150. Es lo mismo, ¿no? Hay una chola con distintas polleras. El asunto es que, aumentando esa cantidad, el sodio le sube 5 limitadamente y el paciente se salva de enclavamiento. Pero le ha puesto uno solo, según lo que dice ahí. Y lo siguen viendo el paciente, le siguen evaluando y siguen poniéndole las mismas indicaciones. Le hacen un control de sodio y el sodio está en 110. No subir nada. 108, 106, 110. Lo tienen ahí, lo siguen evaluando al paciente. Le siguen poniendo cloruro de sodio otra vez a 20 centímetros. Cuando dice acá cloruro de sodio 900 más 5 moles, está preparando ahí cloruro de sodio al 3%. No se trata de hablar de cómo convertir, pero esa forma es una forma de convertir el cloruro de sodio o de preparar un cloruro de sodio al 3%. Entonces está pasando el cloruro de sodio al 3% ya, como corresponde, como debía ser desde el comienzo. Y le piden hacer hormonas tiroideas y por eso el motivo del paciente, ¿no? Tiene el TSH en 10, que está elevado. Yo les decía que para el hipotiroidismo se necesita el T4 bajo, el T4 debe estar bajo y el TSH aumentado. Aquí tenemos algo que no concuerda. Debería estar TSH elevado y T4 bajo. No tiene eso porque está haciendo hipotiroidismo subclínico, digamos. Probablemente no tenga nada que ver con el hiponatremia. Probablemente no. Estas topografías que no ayudan mucho a lo que voy, el sodio de control, o sea, el sodio no sube nada, sigue 110 el sodio. Peor aún, pasan 2 días de emergencia y el sodio vuelve a bajar a 105. A pesar de que ya le están poniendo con el sodio 3%, o sea, ya le están poniendo ya. Y entonces, en ese contexto lo suben a medicina, a hospitalización. Yo trabajo en medicina y ahí lo veo al paciente. Y entonces, ahí cuál es lo importante en el caso de qué es lo que llamo la decisión respecto al paciente. Esto, vamos a ver acá. En esta posición, por eso digo, yo escribo, tú te mi nota de ingreso. Y en el examen físico, te reglones. Pero ¿qué dice acá? Ausencia de vello axilar y escaso vello público. Hiperpigmentación en dorso de manos. ¿Para qué? ¿Qué está pensando? En
vale, insuficiencia suprarrenal. Claro. Si no tiene vello oscilar y ya hay experimentado, recuerden que el ACTH, la adenocorticina, cuando aumenta, tiene acción melanodérmica, o sea, causa hiperpigmentación, y es lo que causa. Pero hay que recordar una cosa: la insuficiencia suprarrenal primaria, que se da en el grano suprarrenal, la cosa más común del mundo es adrenalitis autoinmune, pero en países subdesarrollados como el Perú, no es la adrenalitis autoinmune, sino la tuberculosis. La tuberculosis sigue siendo una causa. Entonces, piensen en eso y se empieza a subir. Si tienes un paciente con esto, si no corriges, no le das corticoides, porque le falta corticoides al paciente, nunca va a subir el sodio. Tienes que darle corticoides, pero eso puede ser razón subir. Pero no le di corticoides, pero lo que había primero que solicitar cortisol, TSH, dioxina, y todo eso para eliminar el paciente. Y como en el segundo tenemos análisis de todo servicio particular, porque siempre estamos le pidieron el sodio de orina, no te puedo explicar porque no es sodio. La adenocorticotropinas está aumentada. Lo normal es 7.63 y tiene acción simultánea. O sea, tiene una elevación de la adenocorticotropinas porque no hay feedback, no hay quien le haga quien lo contrarreste. No hay más. Pero había ahí un cortisol que estaba bajo. Un cortisol que estaba por ahí. Está el cortisol. No creo que sea borrado. Acá está. El cortisol 2.5. A ver, le quiero aclarar. Para hablar de hipocortisolismo, no tengo que hacer cortisol nada más. Tengo que hacer una prueba de supresión con ACTH, porque tampoco dispongas. Pero al menos el cortisol me sirve. Entonces, me orienta a saber que el cortisol está bajo. Si tengo el ACTH elevado y el cortisol bajo, el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Y cómo se llama el diagnóstico? Por ver el vello corporal. Entonces, ahí tiene la utilidad, el primer tema que tocamos en el primer paciente. Tienes que ver, si no te orientas hacia la parte clínica, entonces no vas a llegar a lo, nunca vas a pedir este análisis, nunca vas a saber qué. El paciente tiene que se alarga porque le dan tratamiento con corticoides, mejora el sodio y le dan diario. Pero no descartaron la tuberculosis de la grano suprarrenal. Y el paciente regresó con compromiso de conciencia. Y si había tenido tuberculosis de la grano suprarrenal, hizo tuberculosis meningia. O sea, desde acá se fue al cerebro. Porque no hicieron el diagnóstico de acá. Porque el paciente, no, yo, como mejor el sodio, se fue a la casa. Y el corticoide de un paciente con TSH, hizo meningitis. Pero al final de cuentas tuvo como 3 meses utilizados en la segunda vez y al final hubo respuesta favorable y salió y está en su casa, ¿no? Hasta donde sea, está en su casa. Bueno, ¿tienen algunos par de minutos para preguntar algunas dudas que tengan? Va a estar grabado acá nosotros. ¿Preguntas? ¿Algo?